8:45 de la mañana y llegó el debate a la FM, porque la FM debate. Hoy un tema, Yamit, que está ligado a nuestra pregunta del día a nuestros oyentes. De alguna forma vamos a hablar del pico y placa, como se implementó en la ciudad de Bogotá a partir de la visita del Papa Francisco. Pero el tema gordo es la revocatoria al alcalde Enrique Peñalosa. Usted sabe que hay un sector que está promoviendo la revocatoria que dice que les están haciendo conejo, que no quieren permitir que ese mecanismo de participación se efectúe en Bogotá. Y desde el otro lado dicen, momentico, es que los señores han cometido todo tipo de irregularidades, no han cuadrado las cuentas. Entonces, precisamente no pueden tampoco de la noche a la mañana venir a invocar un mecanismo que está en la Constitución cuando ni siquiera lo han hecho de la forma adecuada. Pues dos invitados maravillosos con nosotros, como siempre, para abordar estos temas. Si le digo a Suri, Sergio Fernández, ¿en qué piensa? Inmediatamente en la Universidad Externado de Colombia, de donde es profesor, es politólogo, también es vocero del Comité Unidos Revoquemos a Peñalosa. Y si le digo a usted, Yamit Carlos Suárez, ¿en qué piensa? Es abogado, es columnista de La Silla Vacía y fundador de una firma que se llama Estrategia y Poder. Y hace poquito se ganó un premio, otro premio Napolitans, ¿no? En todo el tema de estrategia política. Sí, Hassam, hace 15 días estuvimos en Washington recibiendo un reconocimiento muy especial por parte de la academia que nos nominó en 3 categorías y además me reconoció como uno de los profesionales políticos más influyentes de Latinoamérica, así que estamos de plácemes. ¿Pero por alguna estrategia en particular? Pues por varias de las que hemos hecho y que el jurado conoció y que al aire no se comentan. Oiga, y el otro día también, es que hay colombianos, Yamit, que están pesando mucho en el tema de estrategia política. Carlos es uno, el otro día también me enteré por el lado de Poder de Augusto Reyes también, y felicitaciones a todos los que están haciendo pues de esta profesión, de la estrategia y el marketing político, pues de los mejores en América Latina. Y por supuesto, Sergio, vámonos al grano. La revocatoria. ¿Les están haciendo conejo o ustedes no estaban preparados y eso entregaron unas cuentas y unos libros donde no reportaron todo lo que ustedes tenían que entregar? Pues Hassam, evidentemente nos están haciendo conejo por parte del Consejo Nacional Electoral, que es un órgano eminentemente político compuesto por 9 magistrados, 2 del Partido Conservador, 2 del Liberal, 2 de la U, 1 de Cambio Radical, 1 del Centro Democrático y 1 independiente. Y cuando usted se pone a mirar, pues la coalición es de 8 magistrados que hacen parte de los partidos que apoyan a Enrique Peñalosa y nos están sacando ahora, después de que en abril entregamos las cuentas de la revocatoria. Pasó esto, le voy a contar. Duraron 4 meses revisando las cuentas y no encontraron nada. Pero la semana pasada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca... Pero Sergio, dice que ustedes no reportaron... Ya voy para allá, sí. No reportaron un cuaderno. Ya voy para allá. Entonces, la semana pasada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una sentencia a favor del comité en la que obliga a la registraduría a emitir ya el certificado de que cumplimos con todos los requisitos, le da 10 días para hacer eso, y al otro día, paradójicamente, sale el informe del Comité de Cuentas de Campañas Políticas del Consejo Nacional Electoral diciendo que hubo hallazgos gravísimos, y entonces yo le voy a mostrar varios de esos hallazgos. ¿Cuáles fueron esos hallazgos graves? Hay unas cosas gravísimas, Hassam, que parecen como sacadas de Sábado Felices. Primera, acá hay un hallazgo gravísimo. Entonces dice, ustedes compraron unos recibos y una facturera que valieron 16.500 pesos y 30.900 pesos respectivamente, y no los metieron en los libros de contabilidad, pues porque tampoco teníamos libros y también compramos los libros ese día. Entonces dice, ¿por qué primero está el registro de la compra y después que se metió en los libros de contabilidad? Hombre, pues porque ni siquiera había libro, entonces usted compra el libro y después lo registra en los libros de contabilidad. Cosas de ese tipo. Dice, ustedes excedieron las donaciones individuales. ¿Cuánto les costó ese libro? 16.500 pesos los recibos, 30.900 pesos la facturera y el libro de contabilidad. No. Esto es muy grave. Entonces estos señores no vieron que a la campaña de Juan Manuel Santos le metió $2 millones Odebrecht, pero sí vieron pues que acá compramos una facturera de unos recibos. Entonces sí ve que sí trabajan. Y que después lo registramos. Entonces sí ve que sí claro. Son minuciosos. Y ya le cuento esta. Entonces, ¿cuál ha sido el gran debate sobre las cuentas de la revocatoria? Ellos dicen, es que Sintrateléfonos, el sindicato de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, donó 70 millones de pesos y las donaciones solo podían llegar a 40 millones de pesos, las donaciones individuales. Eso incurre en 2 mentiras el Comité de Cuentas. La primera es esta. La ley 1757 en el artículo 12 dice, los topes para donaciones son del 10% para empresas. Y
Sintrateléfono no es una empresa. Dice, las entidades con ánimo de lucro pueden donar. Esa entidad con ánimo de lucro. Las entidades con ánimo de lucro solo pueden donar hasta el 10%. Las que no tienen ánimo de lucro no tienen topes para la donación. Sintrateléfonos es un sindicato que no tiene ánimo de lucro, de manera que no hay topes para la donación. Entonces, primero, esa ley, esa norma que nos quieren aplicar no aplica para el sindicato. Pero dos, aún si aplicara, no es cierto lo que dicen de la donación de 70 millones de pesos. ¿Qué es lo que dicen las cuentas del comité? Yo invito a cualquier persona que vaya y pida la copia de los libros de contabilidad en el Consejo Nacional Electoral. Dice que Sintrateléfonos donó fue 40 millones y que prestó 23. Y la ley diferencia entre donaciones y préstamos. Y esos 23 pues toca pagárselos después a Sintrateléfonos. De manera que también es falso. ¿Yo qué es lo que veo, Hassam? Y con esto termino. Veo un Consejo Nacional Electoral desesperado por tratar de salvar a Peñalosa de las urnas. Porque lo que dice hoy, por ejemplo, la última encuesta que salió hoy, que esa es de ¿cuál es? Pulso País, tal vez. Eso, Pulso País, es que Peñalosa tiene una desaprobación superior al 70%. O sea, si hoy fuéramos a las urnas, pues Peñalosa sería revocado. Pero usted sabe que ese argumento lo han usado en todas las otras revocatorias y ninguna ha pasado. Porque es que hay que decir lo siguiente Eso también. es cierto. No hay una sola Nunca en la revocatoria historia, jamás. que haya pasado Nunca en Colombia. en la Y historia siempre ha habido una utilizan ese revocatoria. argumento. Ahora, Sí. Carlos, ¿usted qué piensa? ¿Les están haciendo conejo o es que realmente no estaban preparados y no entregaron las cosas como son? Mire, yo creo que hay que ir un poco más atrás en el tema del conejo, porque yo creo que aquí los conejos han sido mutuos y son de parte y parte y son de todo el mundo. Cuando me refiero a esto es que cuando estamos viendo cuál es la naturaleza real de las revocatorias básicamente son la consecuencia de una norma jurídica constitucional de haber establecido el voto programático en Colombia para los alcaldes, y por eso la figura está básicamente establecida para los alcaldes. Pero las revocatorias se han venido utilizando de manera conejera para o no dejar gobernar a los alcaldes, y la oposición ha venido haciendo ese juego históricamente, no solamente en este momento y en esta administración, también lo sufrió Petro en su momento, sino que adicionalmente, y en este caso particular, lo que se está haciendo es haciéndole conejo a unos tiempos y a unos cronogramas de las campañas presidenciales, en donde claramente la revocatoria de Peñalosa lo que es la ventana abierta para mantener el juego de la campaña de la oposición, en este caso de Gustavo Petro en Bogotá. Y ese es uno de los primeros conejos, y hay que reconocerlo. Ahora, también es cierto que el establecimiento, y en este caso el Consejo Nacional Electoral y otras instituciones que son las que deberían garantizar que la revocatoria se diera o no se diera, pues están jugando un juego político, como bien lo decía. Pero eso no es muy mi peligroso. A ver, y si como usted lo plantea, eso viene siendo más o menos lo siguiente. Entonces, yo no fui capaz de ganar las elecciones por la vía de las urnas, entonces voy a utilizar un mecanismo que me permite, pues entonces, revocar al que me derrotó. Claro, es que es la prostitución del sistema, pero como le digo, es que es de lado y lado. Finalmente, cuando tú llegas ahora a las instancias del Consejo Nacional Electoral, lo que tampoco puede ser concebible es que nos estemos pegando de las minucias de los 16.000 pesos, de los 20.000 pesos, para venir a prohibir las Es que lo que dice vayamos Sergio a las es urnas. impresionante. O sea, usted da el ejemplo perfecto. No han sido capaces de determinar si entraron 1 o 2 millones de dólares o 3 millones de dólares en una campaña, pero sí son capaces de darse cuenta si faltaron 16.000 pesos en los libros de cuentas de la revocatoria. Habiendo habido confesión de parte, ¿no? Porque en el tema de los millones de dólares y de lo que pasó ya hubo confesión de parte y no han habido decisiones de fondo. Eso es increíble. Pero es que mire, Hassam, la cosa, de verdad, yo me puse juiciosamente a mirar el informe del Fondo de Cuentas. Y hoy le voto 2 chivas, mejor dicho. Aprovecho aquí esos micrófonos para votar 2 o 3 chivas. La primera, mañana vamos a dar una rueda de prensa explicando una por una las mentiras que dice ese informe. Es que es un informe de verdad de poco rigor y de mala fe. 2, como creemos que es de mala fe, vamos a interponer acciones penales contra el contador que emitió ese informe. O sea, es que es muy grave lo que está diciendo ese contador. El contador es del Consejo Nacional Electoral. Claro, es del Fondo de Cuentas del Consejo Nacional Electoral. Y 3, como acá nos están tratando de mamar gallo a la revocatoria, a la democracia en últimas, lo que estamos convocando es una movilización para el jueves a las 4 de la tarde en el Planetario para defender nuestras firmas con movilización. Pero yo agregaría una cosa para señalar algo que mencionó Carlos en su intervención, y es
Claro, la revocatoria es, y esto no se puede negar, pues una herramienta política. Pues ni más ni menos que se trata de sacar del poder a un alcalde en ejercicio. Pero nunca ha tenido éxito, jamás en Colombia una revocatoria ha tenido éxito. Yo qué es lo que estoy viendo, Hassam, que cuando por primera vez el establecimiento de este país, las fuerzas que han gobernado 100 años este país, ven que hay una revocatoria con vocación de éxito, dicen, atajen eso, que esa vaina no pueda pasar, porque si no de pronto el buen ejemplo cunde y entonces se nos viene la cuota inicial de una derrota. Pero ustedes también reconocen lo siguiente, y se lo planteo desde la otra orilla, y es, a ver, para muchos es inaceptable es que se haya empezado a promover una revocatoria de alguien que ni siquiera había empezado su mandato. Yo estoy de acuerdo con eso. Es que hay dos comités, Hassam. Sí, claro, hay otro comité de revocatoria que ese no alcanzó a completar las firmas, que empezó a promover la revocatoria de Peñalosa, incluso antes de que el señor fuera posesionado. Entonces, ese es otro, ese no fue el nuestro. El comité en el que usted está, ¿al cuánto tiempo empezaron a promover la revocatoria? En noviembre del año pasado comenzamos a promover la revocatoria. O sea, llevaba unos meses, 11 meses. Porque la ley dice que podemos solamente a partir del 1 de enero. Entonces comenzamos a organizar un comité de organizaciones sociales en noviembre para en enero poder solicitar ¿Y a la usted le revocatoria. parece, Sergio, que una persona puede ejecutar un plan de gobierno en 11 meses cuando lo eligen para 4 años? No, es que Hassam, ahí está el debate. Nosotros lo que hemos dicho es que si Peñalosa logra ejecutar su plan de gobierno va a traer daños irreparables para la ciudad, por ejemplo. Ese es el argumento, fuerte que tienen Claro, ustedes. es que lo que no queremos es que lo ejecute. Es que si lo ejecuta, pues ya para qué revocatoria. Lo que no queremos es que lo ejecute. No queremos que el señor destruya la Van der Hamen. No queremos que el señor entierre el metro subterráneo. Pero al mismo tiempo entonces están desde la otra orilla y le dicen lo siguiente, Carlos, y es, un momentico. Ustedes pueden querer o no querer eso, pero es que este señor ganó en las urnas, claro, y ganó con los votos de una mayoría, y esa es la democracia. Por eso yo empecé diciendo que aquí lo que había era un conejo a la figura, y aquí hay conejos mutuos, pero el conejo principal o el primero es a la figura de la revocatoria. Aquí lo que se está decidiendo es que cuando se ganaron las elecciones, nosotros, los ciudadanos, no elegimos a Enrique Peñalosa, nosotros elegimos un plan de gobierno que el señor presentó, que inscribió en una notaría y por el cual se está votando. Y por eso estamos hablando del voto programático y por eso la figura de la revocatoria tiene como fin último revocar a aquel mandatario que no cumple con el plan de gobierno que prometió y que después se convierte en su plan de desarrollo. De manera tal que cuando se está utilizando la figura, como en este caso y que aquí ya nos lo están admitiendo al aire, como una herramienta política para que no se ejecute el plan de gobierno, pues evidentemente estamos hablando de la desnaturalización completa de la figura. No, entonces, pero Hassam, mire, no es la desnaturalización por una razón. La Constitución y la ley señalan que hay dos razones legales para revocar a un alcalde. La primera razón es que un alcalde no cumpla con lo que prometió. Esa no es la razón que nosotros estamos aduciendo. La segunda razón es que haya insatisfacción generalizada de la ciudadanía frente al plan de gobierno del alcalde. Sí es la que estamos aduciendo nosotros. Estamos diciendo, acá la inmensa mayoría de los bogotanos está insatisfecha, está inconforme con la administración de Peñalosa. Entonces la gente dice, pero es que él fue el que ganó. Pero fácilmente con eso, entonces el presidente Santos no podría estar en el cargo. Pues ojalá hubiera revocatoria de presidente en Colombia, Hassam, también para sacarlo, pero no hay. Pues solo hay que mirar las encuestas. Claro, ojalá hubiera, de verdad, yo digo, ojalá hubiera revocatoria de presidente en este país para poder también revocar al presidente. Pero mire, pero permítame, yo termino. El lío pasa que el voto programático no existe para la figura presidencial, sino solamente para los alcaldes. Por eso les pongo el argumento, porque si se trata de un tema de favorabilidad, pues entonces empecemos por ahí. Pero es que no es favorabilidad, es que de verdad son daños inobjetables, o sea, son objetivos. Entonces, por ejemplo, destruir la reserva ambiental Tomás Van der Hamen, botar a la basura 146.000 millones de pesos de estudios para el metro subterráneo que ya prácticamente estaba listo para licitar, cerrar los servicios en la red hospitalaria de Bogotá, por ejemplo, de pediatría en todo el norte, salvo en el hospital de Suba, un hecho que ha venido, que ha causado que aumente la mortalidad infantil en Bogotá. Bueno, acá hay un montón de daños que está causando Enrique Peñalosa, que son los que motivan la revocatoria. Pero yo le diría esto, Hassam y Carlos, y a los oyentes, hombre, esas dos razones son las razones legales para la revocatoria. Yo creo que acá se están enfrentando dos visiones de la democracia. Una restringida, que entiende que la democracia es un ejercicio que sirve solo para elegir a quien gobierna. Y otra, que a mi juicio es más amplia, más integral, más comprensiva, que dice, no señores, la democracia también sirve como un mecanismo para revocar, es decir, para sacar de su mandato a quienes la ciudadanía desapruebe. Insisto, en Colombia nunca ha habido una revocatoria. Entonces mucha gente, un día me dijo alguien en un debate, alguien me dijo en un debate, entonces de aquí en adelante vamos a sacar a todos. No, es que la revocatoria no debe aplicarse en todos los casos. La revocatoria debe ser el freno de mano cuando no haya otra alternativa. Y acá no hay otra alternativa por esta razón. Porque en el Consejo
De los 45 concejales, 36 están con Peñalosa, o sea, el Consejo no va a hacer nada, porque los órganos de control, pues también los eligió el peñalosismo, porque así se eligen los órganos de control del distrito, los eligen las mayorías en el Consejo, porque en el gobierno nacional no ha hecho más que proteger al alcalde Enrique Peñalosa, y porque el Consejo Nacional Electoral, pues tampoco va a hacer nada, no, el Consejo Nacional Electoral es un órgano eminentemente político que protege a Peñalosa. Entiendo perfectamente la argumentación, la entiendo perfectamente, pero entonces se la vuelvo a trasladar a otro escenario donde no se puede aplicar la revocatoria. Sí. Uno podría decir lo mismo del gobierno nacional. Sí, Entonces resulta que el presidente también tiene la mayoría en el Congreso. así es. Entonces resulta que no hay otro mecanismo más que irse a una consulta popular, y la consulta popular puede ser un plebiscito, y se gana el plebiscito y tampoco lo aceptan. Entonces, si uno mira la coyuntura de lo que está pasando, y ahí es donde yo digo, ¿es un elemento o no peligroso? Es que esto termine no convertido en un instrumento que está en la Constitución, que debe permitirse a los ciudadanos que lo utilicen, porque para eso está ahí, que no le pongan trabas, pero que se utilice no como un elemento de verdad para revocar un mal mandato, sino como una herramienta política para sacar de su cargo a quien no se pudo derrotar en las urnas en unas elecciones abiertas. De acuerdo, pero es que también la culpa la tienen el mismo establecimiento, porque yo te pregunto también una cosa, Hassan, ¿cuál es el miedo que puede tener una administración con todo el poder, con todos los concejales, De ir a las con urnas. todo lo que tiene, de no dejar que vayamos a las urnas? Si evidentemente lo que estamos discutiendo es una realidad de que hay una utilización política del asunto, pues definámoslo como se definen las cosas en política, definámoslo en las urnas. O sea, entonces, que el Consejo Nacional Electoral deje de poner trabas, deje de estar buscando minucias y que sencillamente permita O sea, que los bogotanos salgan a las Yo urnas quiero resaltar las y pa- decidan. Pero es que no es solamente el Consejo Nacional Electoral, es que aquí hay toda una visión o una macrovisión de la administración en la que están haciendo paso por paso toda una estrategia jurídica para impedir que se vaya a las urnas. Cosa equivocada en materia política, Hassan, Pero se lo pregunto porque está claramente. quedando mal ¿Usted también. cree que el alcalde Enrique Peñalosa le tiene miedo a la revocatoria? Pues claro que le tiene miedo a la revocatoria, si no, no tendría todo el ejército de abogados que tiene tratando de impedir que la revocatoria salga a las urnas. Mire, yo creo que y ahí está perdiendo, en eso se equivoca Mire, de yo manera creo grave el que gobierno. El elemento que menciona Carlos es el fundamental del debate. Porque, claro, yo entiendo que haya gente que esté a favor del alcalde y otros que estemos en contra de la administración de Enrique Peñalosa. Y quienes estamos en contra de la administración, vea, Hassan, no me van a convencer de que Peñalosa es bueno. Y yo de pronto no voy a convencer a los que defienden a Peñalosa de que Peñalosa es un mal alcalde. No lo vamos a hacer. Y en la democracia, cuando no hay acuerdo, cuando no hay consenso, pues toca ir a las urnas. Yo creo que ese elemento que resalta Carlos es el fundamental. Mire, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, Vayamos a las urnas. Vamos a las urnas y si Peñalosa es tan buen alcalde como ha dicho, pues va a ganar tranquilo y va a seguir gobernando. Pero si no, se tiene que ir. Lo que a mí me saca la piedra, digámoslo, es que traten de mamarle gallo a la democracia. Es que no nos dejen ir a permitan las urnas. hacer la revocatoria. Mire, Hassan, Mismo. insisto, acá nunca ha habido una revocatoria exitosa. Jamás en Colombia nunca ha habido una revocatoria exitosa. Esta puede pasar a la historia como otra más que no tuvo efectos. Bueno, no le tengan miedo. Mire, las estadísticas dicen que casi todas las revocatorias están destinadas a perder. Déjenos ir entonces a perder, pero déjenos ir a las urnas. Ahí están los argumentos. Ahora les quiero preguntar rápidamente por una cosa que es nuestra pregunta del día. Y ya hicimos aquí un mini sondeo. Yamid ha hecho un sondeo también en su cuenta personal de Twitter. Le quedan como 4 horas de votación. Pico y placa permanente en la ciudad de Bogotá. Y me refiero pico y placa todo el día, ¿sí o no? No, Carlos. definitivamente no. Esa medida ya se tomó, ya la utilizamos y ya fracasó. Ya empezó siendo el modelo para que se prostituyera todavía más el tráfico en Bogotá. Todo el mundo salió a comprar un segundo, un tercero, un cuarto carro y eso hace que las cosas estén como están. El alcalde lo que tiene que es amarrarse los pantalones, construir un real metro y además ampliar las vías. Es que la solución está en todas las grandes ciudades del mundo. Sergio. Esto ya se aplicó, insisto, fracasó también. Y mire, Hassan, Bocarejo antes de ser secretario de movilidad fue profesor allá en el externado y en esos tiempos era una persona más seria. En los Y Andes también. Claro, y entonces, en los Andes. Y el señor Bocarejo dice en una entrevista en La Silla Vacía en el año 2015 que esto no se resuelve castigando a los dueños del carro. Es que el problema de que Transmilenio sea lento e ineficiente no tiene nada que ver con que uno tenga un carrito o no. Mire, vamos a hacer un ejercicio mental. Imagínense bogotanos que
estuviera prohibido andar en carro particular. Pues la gente se va a Transmilenio y Transmilenio colapsa y no se resuelve ninguno de los problemas de movilidad de la ciudad y todos empeoran. Acá la solución es construir una red de metros grande y un sistema de transporte público digno y masivo. Ahí están las posiciones. Sergio Fernández, como siempre, un placer. Gracias por A aceptar la usted, invitación. Hassan, gracias por la invitación. Y Carlos Suárez, igual. Qué placer y gracias también por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Hassan. 905, la FM Debate.